Muy buenas noches con todos. Soy el doctor Cristian Pacheco, médico oncólogo del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas y de Clínica Oncosalud, AUNA. La verdad, muy grato y agradecido con la Sociedad Peruana de Cancerología por la invitación para poder moderar este evento en relación a lo que es el cáncer de esófago. Como sabemos, el cáncer de esófago, si bien es cierto, no es una enfermedad muy frecuente, pero no está ajena a la posibilidad de participar o ser parte de los diversos estudios clínicos en relación a nuevas terapias y en específico a lo que es la inmunoterapia. Es decir, que esta noche tendremos la participación de distinguidos colegas que van a poder explicarnos y comentar mejor en relación a esta patología y a los últimos avances que tenemos en relación a las terapias. Entonces, para empezar, para mí es un honor dar pase como en la primera ponencia a la doctora Paula Montenegro, conocidos por todos. La doctora es médico especialista en oncología médica con experiencia asistencial y investigación clínica. Participa en diversos comités de gestión en el Departamento de Medicina Oncológica. Además es coordinadora del área de cáncer gastrointestinal en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas y además subdirectora en Clínica Oncosalud. Tiene posgrado en cáncer gastrointestinal y consejería genética en cáncer en España, diplomado en auditoría médica y maestría en gestión de salud en ESAN, máster en biología molecular en cáncer en Centro Nacional de Investigación de Oncología en España, experiencia como speaker a nivel nacional e internacional y además es miembro de la Sociedad Europea de Oncología Médica, de la Sociedad Americana de Oncología Médica, de la Sociedad Latinoamericana de Oncología Médica y Sociedad Española de Oncología Médica. Y además para mí es un placer porque soy su alumno, doctora. Por favor, con su ponencia, en qué hay de nuevo en el manejo del cáncer de esófago escamoso, estadios tempranos y avanzados. Les dejo con la doctora Montenegro. Muchas gracias por la invitación a la sociedad y a los organizadores. El día de hoy voy a hablar sobre qué hay de nuevo en el manejo del cáncer de esófago escamoso, tanto en estadios tempranos como en estadios avanzados. Estos son los conflictos de interés para mi presentación el día de hoy. Esta es la agenda. Tendremos una breve introducción. Hablaremos sobre el estudio CheckMate 577 en estadios tempranos. En estadios avanzados hablaremos sobre el Keynote 590. En segunda línea tocaremos dos estudios importantes como el Keynote 181 y la Traction 3. Luego hablaremos sobre algunos estudios importantes que están en marcha y finalmente las conclusiones. El cáncer de esófago ocupa el octavo en incidencia y el sexto en mortalidad. En 1960, la sobrevida o el porcentaje de sobrevida a 5 años no superaba el 5% en algunos países, porque esto varía de acuerdo a la región. Actualmente se llega al porcentaje de sobrevida a 5 años cercanos al 20%. Y esto tiene que ver con una serie de estrategias para mejorar el diagnóstico en estadios tempranos y obviamente el advenimiento de nuevas terapias. Mientras la incidencia, tomando en cuenta todos los cánceres, llega a ser aproximadamente del 3.2%, la mortalidad, tomando en cuenta nuevamente todos los cánceres de esófago, es de aproximadamente 5.5 por 100.000. En el esófago, el tipo de tumor más frecuente sin duda es el tipo escamoso, cerca del 87% en frecuencia. El tipo adenocarcinoma o de la unión gastroesofágica representa solamente el 13% de los casos. Son sin duda dos enfermedades diferentes, no solamente por la localización, sino por los factores de riesgo o factores etiológicos, sino también molecularmente. En el proyecto del Atlas Genoma se incluyeron cerca de 164 tumores de esófago y se pudo ver que hay una alta frecuencia de cambios de citosina por adenina. Estos tumores de esófago se parecen más a los de cabeza y cuello que al tipo de adenocarcinoma. Ustedes en este slide pueden ver en azul las vías que están inhibidas y en rojo las vías que están amplificadas o sobreactivadas.
En el tipo escamoso ustedes pueden ver entonces que una de las vías que suele estar inhibida con mayor frecuencia es la vía del TP53, mientras que hay una amplificación de la vía de las ciclinas del CDK-N2-alfa. Y algunas otras vías relacionadas a la regulación del ciclo celular, como la del CCND1, está también amplificada. También se ha estudiado mucho la sobreactivación de algunas vías o de factores de transcripción, como la vía del TP63 y del SOX2, en cáncer de esófago tipo escamoso. Dentro de los factores de riesgo relacionados con mayor frecuencia al cáncer de tipo escamoso está la procedencia. Esto es mucho más frecuente en Asia y en el sudeste de África. Es más frecuente en varones, en personas de raza negra, y está relacionado al alto consumo de tabaco y de alcohol. A diferencia, el adenocarcinoma es más frecuente en algunos países industrializados, en el norte de América y alguna parte de Europa. Es más frecuente en gente de raza blanca y está más relacionado a la obesidad y al esófago de Barrett. La sobrevida a 5 años depende claramente del estadio. Es menor al 10% cuando hay enfermedad a distancia. En cambio, en la enfermedad locorregional, esta sobrevida puede llegar a ser cercana al 40%. Claramente en este slide podemos ver que las mujeres tienen una mejor sobrevida que los varones en todos los estadios. Este es un algoritmo de manejo para la enfermedad localizada, no metastásica. Ustedes ven en el tipo escamoso que los tumores T3 o T4 con algún N y M0 tienen dos opciones, dependiendo de la extensión y de la localización del tumor y obviamente de las condiciones generales o comorbilidades del paciente. Podría escogerse, dependiendo de estos factores, de un tratamiento definitivo con quimio-radioterapia o de un tratamiento neoadyuvante con quimio-radioterapia, seguido de cirugía. Para los estadios avanzados, por mucho tiempo se ha basado la selección de los pacientes en la condición general, en el estatus performance adecuado con ICOC menores a 2, para darles un tratamiento sistémico basado fundamentalmente en quimioterapia, en sales de platino, fluoropirimidinas o taxanos. Esto hasta antes del advenimiento de la inmunoterapia. En estadios tempranos, sin duda, uno de los estudios más importantes publicados recientemente es el estudio del CheckMate 577. Este es un estudio fase 3, randomizado, doble ciego, placebo control. En este estudio ingresaron pacientes con estadios 2 y 3, de tipo escamoso y de tipo adenocarcinoma. Estos pacientes recibieron tratamiento con quimio-radioterapia, seguido de cirugía, resecciones completas. Se incluyeron también pacientes que pudieran tener enfermedad residual, tanto PT1 como N0. Estos pacientes recibieron un grupo nivolumab, 240 miligramos cada 2 semanas por 16 semanas, seguido de 480 miligramos cada 4 semanas, y el otro grupo recibió solo placebo. El objetivo primario de este estudio fue la sobrevida libre de enfermedad. Los objetivos secundarios, la sobrevida global a 3 años. Luego de un seguimiento, se publicaron aproximadamente 24 meses de seguimiento, se publicaron los primeros resultados. En este slide ustedes pueden ver las características que estaban balanceadas en ambos grupos. Por tipo de tumor, el tumor que con mayor frecuencia fue incluido fue el tipo adenocarcinoma, 71% para el brazo de nivolumab y 71% para el brazo de placebo. El tipo escamoso, 29% en el brazo de nivolumab y 29% en el brazo de placebo. Los tumores en su gran mayoría tuvieron una expresión del PDL1 menor al 1%, 70% en el brazo de nivolumab y 75% en el brazo de placebo. Obviamente, y por la
por la frecuencia que hemos visto, mucho más frecuente en varones, la gran mayoría de pacientes que se incluyeron en este estudio también fueron varones en ambos brazos. En cuanto a la sobrevida libre de enfermedad, en este slide podemos ver que claramente el uso de nivolumab produjo un beneficio en sobrevida libre de enfermedad, casi el doble, 22.4 meses versus 11 meses, con un hazard ratio de 0.69. Nivolumab produjo entonces una reducción en el 31% en el riesgo de recurrencia o de muerte para los pacientes que recibieron nivolumab en la adyuvancia. Cuando analizamos la sobrevida libre de enfermedad por subgrupos, vemos que todos los grupos se beneficiaron del uso de nivolumab. Claramente, también podemos ver aquí que los pacientes que tuvieron una mejor respuesta patológica en cuanto al N0, no se alcanzó la sobrevida libre de progresión media. A los que tuvieron un N1 patológico en el grupo que recibió nivolumab se benefició claramente con 14.8 meses versus 7.6 meses de los pacientes que recibieron el placebo. El beneficio fue independiente de la expresión del PDL1 y se beneficiaron tanto los pacientes con adenocarcinoma como escamoso. Sin embargo, el tipo escamoso fue el que tuvo un mayor beneficio de la adyuvancia con nivolumab. En cuanto a la sobrevida libre de metástasis a distancia, nuevamente vemos que los pacientes que recibieron nivolumab alcanzaron hasta 28 meses, .3 de sobrevida libre de metástasis a distancia versus 17.6 meses en el grupo placebo. Nivolumab produjo un 26% en la reducción del riesgo de metástasis a distancia o de muerte comparado al placebo. En cuanto a la sobrevida libre de progresión 2, que se define como el tiempo entre la randomización y la progresión después de haber recibido una terapia subsiguiente, también encontramos un beneficio. La mediana no fue alcanzada en el momento que se publicaron estos datos. Todavía el placebo había alcanzado hasta 32.1 meses y lo que encontramos es que hubo un beneficio con un hazard ratio de 0.77 a favor de los pacientes que recibieron nivolumab. Luego de un seguimiento ampliado, porque el primer reporte de los datos que hemos presentado previamente fue a los 24 meses, con un seguimiento ampliado hasta 32.2 meses, presentado recientemente en ESMO, vemos que los resultados se mantienen, tanto en sobrevida libre de enfermedad como en sobrevida libre de metástasis a distancia. La duración media del tratamiento también fue discretamente mejor para el nivolumab de 10.8 meses versus 9 meses a favor del placebo. En esta actualización presentada recientemente se encuentra un 29% en la reducción en el riesgo de metástasis a distancia. Cuando se analizaron en esta actualización por subgrupo, la sobrevida libre de enfermedad, nuevamente vemos que todos los subgrupos se mantienen este beneficio con el uso de nivolumab. En cuanto a la seguridad, nivolumab fue bien tolerado y la gran mayoría de los eventos adversos fueron grado 1 y grado 2. Los eventos adversos que motivaron a una discontinuación del tratamiento grado 3 o grado 4, fueron solamente del 5% para el brazo de nivolumab y fueron de 3 para el grupo que recibió el placebo. Los eventos adversos evaluados en este seguimiento amplificado de 32.2 meses, especialmente que motivaron la discontinuación, fueron solamente de 11%
en el brazo de nivolumab y de 3% en el brazo del placebo. Los eventos adversos en general relacionados a la inmunoterapia son muy parecidos a los que ya se había publicado previamente en otros tumores que usan inmunoterapia. No hubieron eventos grado 5. Los más frecuentes, grado 3 y 4, asociados al nivolumab, se presentaron en menos del 1%. De algún grado, los más frecuentes fueron el de tipo endocrinológico, gastrointestinal y el de tipo piel. El inicio de los eventos adversos, en su gran mayoría, también se parecen a lo que antes ya ha sido publicado. El tiempo medio para el inicio de estos eventos adversos fue entre 6 y 13 semanas. Los que se iniciaron más prontamente fueron los de tipo de piel y hepático, y los más tardíos, los de tipo pulmonar y renal. El tiempo a la resolución, los que se resolvieron más rápidamente, fueron los de tipo renal, gastrointestinal y pulmonar, y los que demoraron cerca de 21 semanas y de 17.9 semanas fueron los endocrinológicos y los de piel respectivamente. En cuanto a los test de calidad de vida, nosotros vemos aquí un resultado del test de calidad del FAC GP5. La gran mayoría de los pacientes no tuvo un deterioro ni un detrimento de la calidad de vida. La mayoría de los pacientes tuvieron muy pocas molestias asociados al tratamiento con nivolumab. La gran mayoría de pacientes que no tuvieron molestias fueron similares tanto en el grupo que recibió nivolumab como en el grupo que recibió el placebo. Analizando el test de calidad del FAC G7, nosotros podemos ver que el mantenimiento de la calidad de vida se tuvo incluso después de haber parado el tratamiento. Esto es algo importante, ¿no? Porque en pacientes que han parado el tratamiento, el poder sostener esta calidad de vida y no tener unos eventos tardíos es algo que buscamos cuando damos una terapia innovadora. En cuanto al tratamiento en estadios avanzados, vamos a tocar uno de los estudios que ha sido recientemente publicado y que es el estudio del Keynote 590. Este estudio permitió que en marzo se aprobara por la FDA en primera línea el uso de pembrolizumab asociado a quimioterapia para pacientes con enfermedad avanzada. Este es un estudio randomizado fase 3 que incluyó a pacientes tanto de tipo escamoso como de tipo adenocarcinoma que no habían recibido tratamiento previo y que se encontraban en una muy buena condición general en ICOG 0 a 1. En este estudio se incluyeron tanto pacientes asiáticos como no asiáticos. El objetivo primario fue evaluar la sobrevida global y la sobrevida libre de progresión, y el objetivo secundario fue evaluar los rangos de respuesta. En este estudio, un grupo de pacientes recibió pembrolizumab, 200 miligramos cada 3 semanas, más quimioterapia basada en platino y 5-FU, y el otro grupo recibió placebo más quimioterapia. Nosotros podemos ver en este slide que la mayoría de pacientes incluidos, en su gran mayoría, era del tipo escamoso, 73% para ambos brazos. El tipo de adenocarcinoma fue del 27% para ambos brazos. Se incluyeron o se evaluó el CPS mayor de 10, que se presentó en el 50% de los casos en el grupo que recibió pembrolizumab y 52% en el grupo que recibió el placebo. El CPS menor de 10 fue del 12%, del 47% en el grupo que recibió pembrolizumab
y del 46% en el grupo que recibió placebo. Cuando se analizó un factor importante para el protocolo, que era ver los pacientes que tenían una expresión del PDL1 CPS de 10 o más. Ustedes ven en este gráfico, en el gráfico A, que los pacientes que tenían un PDL1 CPS de 10 o más fueron los que más se beneficiaron en términos de sobrevida global, con un hazard ratio de 0.57 en comparación al placebo. Cuando se analiza la población general de cáncer escamoso, también hubo beneficio, con un hazard ratio de 0.72, nuevamente a favor de los pacientes que recibieron pembrolizumab. Cuando analizamos la sobrevida libre de progresión, nuevamente las curvas se abren y vemos que los pacientes con un PDL1 CPS mayor de 10 fueron los que más se beneficiaron en términos de sobrevida libre de progresión, con un hazard ratio de 0.51, y cuando se analiza la población general de cáncer de esófago, también hubo beneficio a favor del pembrolizumab con un hazard ratio de 0.65. Cuando se analiza la sobrevida global por subgrupos, todos los grupos se beneficiaron, pero el grupo que más se benefició, como ya habíamos mencionado, es el grupo con un PDL1 y un CPS mayor de 10 y los pacientes de tipo escamoso. En segunda línea, tenemos dos estudios importantes, el estudio Keynote 181 y el Attraction 3. El estudio Keynote 181 es un estudio randomizado en el que se incluyeron pacientes con cáncer avanzado, tipo de adenocarcinoma o escamoso. Se incluyeron también adenocarcinomas de la unión gastroesofágica. Los pacientes tenían que tener enfermedad medible por RECIST y haber progresado a una primera línea de terapia. Estos pacientes recibieron, un grupo recibió pembrolizumab y el otro grupo recibió paclitaxel o docetaxel o irinotecan, de acuerdo a la elección del investigador. Se incluyeron tantos pacientes asiáticos como pacientes no asiáticos. La gran mayoría de ellos eran no asiáticos. El grupo escamoso incluido fue del 63.1% en el brazo que recibió pembrolizumab y de 64.6% en el grupo que recibió quimioterapia. El adenocarcinoma fue menos frecuente, 36.9% en el grupo que recibió pembrolizumab y 35.4% en el grupo que recibió solo quimioterapia. La gran mayoría de los pacientes había recibido una línea previa de tratamiento. Más de una línea, solamente el 2.9% de los pacientes en el brazo que recibió pembrolizumab y 1.3% en el brazo que recibió quimioterapia. Cuando analizamos la sobrevida global en el grupo, o de acuerdo a la intención de tratamiento, no se encontró un beneficio estadísticamente significativo. Sin embargo, cuando se analiza la sobrevida global en el tipo escamoso, se encuentra un beneficio de 8.2 meses versus 7.1 meses a favor del pembrolizumab, con un hazard rate, con una P estadísticamente significativa. Cuando se analiza la población con el PDL1 y un CPS mayor de 10, nuevamente se encuentra un beneficio de 9.3 meses versus 6.7 meses con una P estadísticamente significativa. En cuanto a la duración de la respuesta, esta fue mayor en el grupo de pacientes que tenía un PDL1 CPS mayor de 10. Ellos alcanzaron una duración de respuesta de 9.3 meses versus 7.7 meses. La respuesta global en este grupo fue de 21.5 versus 6.1% en el grupo que no recibió pembrolizumab. El otro estudio importante en segunda línea es el Attraction 3. Este es un estudio que se hizo fundamentalmente en población asiática.
Es un estudio randomizado, multicéntrico, fase 3, incluyendo a pacientes con enfermedad metastásica que eran refractarios o intolerantes a la terapia estándar. Los pacientes incluidos también tenían una muy buena condición general, algo difícil en estadios avanzados de cáncer de esófago, estatus del ICOG 0 a 1. Un grupo de pacientes fue randomizado para recibir nivolumab y el otro grupo recibió docetaxel o paclitaxel. El objetivo primario de este estudio fue la sobrevida global y los objetivos secundarios, la sobrevida libre de progresión, la duración de la respuesta, la evaluación de las respuestas globales y la seguridad. Cuando analizamos el grupo de pacientes incluidos en su gran mayoría, eran, como ya había mencionado, asiáticos, hasta el 96% en el grupo de nivolumab y de igual forma en el grupo de quimioterapia. Los pacientes incluidos tenían PDL1 más del 1%, 48% en el brazo de nivolumab y 49% en el brazo de quimioterapia, más del 5%, 35% en el grupo de nivolumab y 34% en el brazo que recibió quimioterapia y más del 10%, una minoría, 30% en el brazo que recibió nivolumab y 27% en el brazo que recibió quimioterapia. La gran mayoría de pacientes tenía el antecedente de haber fumado, cerca del 76% en el brazo de nivolumab y 70% en el brazo que recibió quimioterapia. En este estudio, cuando analizamos la sobrevida global, hubo un beneficio en la sobrevida global de 10.9 meses versus 8.4 meses con un hazard ratio de 0.77 a favor de los pacientes que recibieron la inmunoterapia con nivolumab, y esto fue independientemente de la expresión del PDL1. Obviamente los que más se beneficiaron fue los que expresaron el PDL1 mayor de 1, pero de forma global el resultado benefició del uso de nivolumab fue independientemente de la expresión del PDL1. Cuando analizamos la sobrevida libre de progresión, vemos las curvas clásicas cuando con el uso de inmunoterapia se cruzan aproximadamente a partir del 5º mes. No se encontró una diferencia a favor de nivolumab. La sobrevida libre de progresión media fue de 1.7 con nivo y de 3.4 con quimioterapia. ¿Esto cómo lo podemos explicar si tenemos un beneficio en sobrevida global? Esto no es la primera vez que se ve con el uso de inmunoterapia. Al parecer, el tiempo que se requiere para el uso de la inmunoterapia para ver los resultados es un tiempo mayor. Hay un cambio a nivel del tejido, del estroma, y algunas otras cosas que se pueden discutir en otro momento, que hacen que los beneficios se vean en un tiempo a largo plazo o en un tiempo mayor. Lo que sí es claro, y esto que acabo de mencionar, se puede ver en cuanto a la duración de la respuesta. Los pacientes que reciben nivolumab tuvieron una duración de respuesta mayor, 6.9 meses versus 3.9 meses cuando recibieron nivolumab. Otra cosa importante es que cuando el paciente progresó en este estudio, más del 50% de los casos pudo recibir un tratamiento en tercera línea. Esto es importante porque significa que la condición general de los pacientes no se deteriora y les da esto una oportunidad de continuar con una terapia en tercera línea. Recientemente se presentó en ASCO un update a 3 años del Attraction 3, que lo vemos en este slide, donde a 3 años la sobrevida, la evaluación de la sobrevida global se mantiene a favor de nivolumab. La sobrevida libre de progresión, las curvas permanecen muy parecidas a lo que ya habíamos mencionado con la primera presentación de los resultados del Attraction 3. Pero de forma interesante, lo que se presentó ahora en ASCO, se ve que el uso de nivolumab muestra una mediana de sobrevida mayor, independientemente de la mejor respuesta alcanzada.
En el gráfico A, ustedes ven los pacientes que alcanzaron respuestas completas o respuestas parciales, tienen una sobrevida media de 19.9 meses versus 15.4 meses con el uso de quimioterapia, y los que alcanzaron esta enfermedad estable tienen 17.4 meses con el uso de nivolumab y 9.4 meses con el uso de quimioterapia. En esta actualización a los 3 años presentada en ASCO, no se vio la aparición de nuevos eventos. A los 3 años no se reportaron tampoco nuevos eventos tardíos. Como ya se conoce en otros estudios usando inmunoterapia, los que con mayor frecuencia o de forma más temprana se presentaron fueron los eventos adversos relacionados a la piel y gastrointestinales, y los más tardíos, los eventos relacionados al pulmón o renal. En cuanto a los estudios en marcha más importantes, ustedes ven aquí un listado de estudios. Algunos de ellos han sido alentadores y otros mostraron resultados negativos. Con las flechas en naranja ustedes pueden ver algunos de los resultados de los estudios más prometedores. Uno de esos es el uso de nimotuzumab. Este es un anticuerpo estudiado en China, que tiene como target el receptor del factor de crecimiento epidérmico. En este estudio la sobrevida media fue de 9 meses utilizando este tratamiento. En otro estudio, usando la lapatinib, que como saben tiene como target el HER3, la sobrevida global en este estudio fue de 12.2 meses, con una sobrevida libre de progresión de 6 meses. En este estudio fue interesante porque este es un estudio fase 3 que usó la lapatinib combinado con Capox y mostraron los resultados alentadores de 12.2 meses en sobrevida global. Otro estudio prometedor es el uso de apatinib. Este produce sobrevidas de cerca de 7 meses con sobrevida libres de progresión de 3.8 meses. Otro estudio interesante fue usando canrelizumab. Este es un anticuerpo contra el PDL1. Este estudio produjo una sobrevida de cerca de 8 meses con una sobrevida libre de progresión de 2 meses. En cuanto a nuevos estudios usando inmunoterapia, quizás alguna de los estudios que parecen ser importantes, pero que aún están en fase 1, es usando una serie de vacunas o algunos reguladores de la celularidad adaptativa. Pero la gran mayoría de todos los estudios que estoy presentando aún se encuentran en estudios fase 1. Luego de los estudios que he presentado, algunos de ellos que han motivado la aprobación en nuevas indicaciones por la FDA, nosotros podemos ver que el mapa o el algoritmo de manejo cambia en nuestra práctica habitual. Sin duda creo que para el grupo de pacientes con cáncer de esófago que reciben un tratamiento neoadyuvante con quimiorradioterapia seguida de cirugía, nivolumab se convierte en una nueva alternativa en el tratamiento adyuvante de este grupo de pacientes. Para el grupo de pacientes con enfermedad metastásica y en buena condición general, el agregar inmunoterapia en primera línea, especialmente para los pacientes con un CPS mayor de 10 y de tipo escamoso, también es una nueva alternativa. Para los pacientes que no tienen la opción de usar inmunoterapia en primera línea por algún motivo, usar la inmunoterapia en segunda línea es una alternativa para este grupo de pacientes. En cuanto a las conclusiones, vamos a concluir con los resultados más importantes para cada uno de los estudios que he mencionado. En el CheckMate 577, nivolumab adyuvante demostró una eficacia clínicamente significativa en pacientes con cáncer de esófago y de la unión gastroesofágica resecados después de quimiorradioterapia neoadyuvante en comparación con el placebo, con una reducción del 31% en el riesgo de recurrencia o de muerte
duplicando la sobrevida libre de enfermedad, un beneficio en sobrevida libre de enfermedad en todos los subgrupos. En el estudio Keynote 590, pembrolizumab asociado a quimioterapia demostró en los pacientes con cáncer de esófago tipo escamoso y PDL1 CPS mayor de 10, una mediana de sobrevida global de 13.9 meses con la combinación de quimioterapia frente a 8.8 meses para el grupo de quimioterapia sola. En el Keynote 181, pembrolizumab de segunda línea en carcinoma de células escamosas o adenocarcinoma de esófago de la unión gastroesofágica demostró un beneficio en pacientes con carcinoma de células escamosas con un CPS mayor o igual a 10, tratados con pembrolizumab. La mediana de supervivencia global fue de 10.3 meses, mientras que en los tratados con quimioterapia de 6.7 meses. En el Attraction 3, el nivolumab mejoró la sobrevida global frente a la quimioterapia en cáncer de esófago escamoso avanzado previamente tratado, con una reducción del 23% en el riesgo de muerte y una mejora de 2.5 meses en la sobrevida global. Más pacientes vivos a los 18 meses con el uso de nivolumab. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Si tienen alguna pregunta, quedo atenta a responderles. Sí, doctora, muchísimas gracias. Les invitamos a todos los colegas y profesionales que nos acompañan a poder realizar alguna pregunta a través del chat. En todo caso, yo quería, doctora, si nos puede comentar un poco respecto a uno de los últimos estudios que se han publicado, el Keynote 648 en primera línea del nivolumab en cuanto a carcinoma de esófago escamoso. Si bien es cierto, es un estudio muy reciente, pero si nos puede comentar algo al respecto. Doctora, su audio. ¿Me escuchas? ¿Me puedes escuchar? Sí. Ahora sí, doctora. Pero estaba con problemas, en el audio. ¿Te refieres al Checkmate 648? Ajá. Ya, bueno, este es un estudio en el que se compara nivo más IPI más nivo más quimioterapia versus quimioterapia en primera línea en pacientes con cáncer de esófago escamoso. No, si bien es cierto, no he presentado los datos de este estudio, es porque solamente una parte de este estudio ha sido presentado, no está publicado completamente todos los brazos, ¿no? En este estudio, el uso de nivo en primera línea demostró un beneficio en sobrevida global con una respuesta duradera, ¿no? Los resultados son parecidos a lo que ya he presentado, pero el brazo de la combinación del doble anticuerpo no demostró beneficio. Eso ha sido largamente discutido porque al parecer la mejor combinación es siempre agregándolo a la quimioterapia, ¿no? Gracias, doctora. En aras de tiempo, no sé si hay alguna pregunta del panel o de los presentes. Felicitaciones, Paola, buenas noches. Doctor Luque. Yo quería preguntarte, además del estudio Checkmate, ¿qué otro estudio ha mostrado beneficios para pacientes que han recibido neoadjuvancia? ¿Con quimio-radio? ¿Con quimio-radio? ¿Con quimio-radio o con...? En realidad, este es el primer estudio que como hemos visto, dobla el beneficio en términos de sobrevida. No es el primero, en realidad. Como hemos visto en cáncer de esófago, por mucho tiempo hemos tenido la debilidad o las dificultades de que han sido incluidos en los estudios de estómago, muchos de ellos, especialmente los de la unión gastroesofágica. En este estudio que he presentado, se incluyeron tanto pacientes con cáncer de esófago tipo escamoso como adenocarcinoma. Entonces, el resultado claramente beneficia a ambos grupos. Un estudio similar, después de quimio-radioterapia neoadyuvante, que haya demostrado ese grado de beneficio, no hay. Lo que sí hay, especialmente para la población de la unión gastroesofágica, son los datos de los pacientes que fueron incluidos en los estudios de estómago con quimioterapia sola, ¿no?
como el MAGI, como el estudio francés, incluso el mismo PROT. Doctora, hay hay 3 preguntas del público, pero hemos pegado ese tiempo, la voy a hacer de repente la que creo que es la más importante. ¿Qué pacientes se benefician más en adyuvancia con inmuno? ¿Los R1 o R2? Su audio, por favor. Lo que pasa es que en el estudio los pacientes que fueron incluidos eran pacientes con PT1, fundamentalmente, o sea, patológico 1, o sea, los R1 no fueron incluidos. Los pacientes que fueron incluidos en el estudio eran pacientes con R0. Entonces, para los pacientes con R1 o más, en realidad no hay un estudio con inmunoterapia en este momento. Esos pacientes suelen pasar a observación. Si es que recibieron quimio-radio neoadyuvante y tuvieron luego un R1, no hay un estudio que los haya incluido solo a esa población que demuestre que con inmunoterapia después van a ir bien. Probablemente en el momento de la progresión es que estos pacientes tengan una alternativa con la inmuno. Doctora, muchísimas gracias nuevamente por su presentación. Le agradecemos mucho. En aras de tiempo, vamos a pasar ahora a la discusión del caso clínico. Nuevamente, para mí es un grato placer presentar a la doctora Mariana Serrano, que es oncólogo clínico del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas y de la Clínica Oncosalud AUNA. También es parte del grupo que maneja las neoplasias gastrointestinales y también participa de múltiples estudios clínicos. La doctora va a presentar el caso clínico y luego va a dirigir lo que es el panel de discusión de dicho caso. Doctora Mariana Serrano. Bueno, a continuación vamos a presentar el caso clínico carcinoma epidermoide de esófago. Para ello contamos con la participación del doctor Luis Taxa, patólogo clínico especialista en oncología y jefe del equipo funcional de patología quirúrgica. Además también con la participación del doctor Carlos Luque, cirujano oncólogo de abdomen, médico asistente del Departamento de Cirugía de Abdomen del INEN, el doctor Octavio Cabero, cirujano oncólogo de tórax, médico asistente del Departamento de Cirugía de Tórax del INEN, el doctor Víctor Castro, médico oncólogo del Departamento de Medicina Oncológica del INEN, y la doctora Jenny Malca, médico radiooncólogo del Departamento de Radioterapia, quienes nos van a acompañar para la discusión del caso clínico. Bueno, el caso clínico consiste de un paciente varón de 70 años de edad, sin antecedentes de importancia, que acude con un tiempo de enfermedad de 6 meses, caracterizado por disfagia sólido, de curso progresivo, pérdida de peso de 4 kilos. Al examen, este paciente tenía un muy buen estado funcional, ECOG 0, el resto no fue contributorio, los laboratorios estaban dentro de los rangos adecuados, la albúmina en 3.7, le realizaron una gastroscopía donde evidencian a 32 centímetros de la arcada dentaria una lesión amplia, proliferativa, de bordes irregulares de 5 centímetros de diámetro mayor, heterogénea. Y la patología evidencia fragmentos aislados de carcinoma epidermoide. En la tomografía, en los exámenes de extensión, la tomografía de tórax normal y en la tomografía de abdomen pelvis, informa un extenso proceso neoformativo de tipo proliferante que sobrepasa la muscular a nivel del esófago distal, cuyo efecto de masa fue aproximadamente 50 por 46 milímetros, que condicionaba una dilatación retrógrada del esófago. Entonces tenemos como un diagnóstico inicial un paciente varón de 70 años con un estado funcional muy bueno, con un diagnóstico de carcinoma epidermoide de esófago distal, estadio clínico 2B. Entonces la primera pregunta va dirigida a los cirujanos que nos acompañan, a la doctora Malca, radiooncóloga, y el doctor Víctor Castro, y ¿cuál creen que sería el manejo inicial en este paciente? Iniciamos con una terapia neoadyuvante o podemos iniciar con cirugía considerando que clínicamente un T3N0. Buenas noches. Primero tendríamos que preguntar si es resecable o no, ¿no? Si los cirujanos nos dicen que es resecable o no. Buenas noches. Habla el doctor Cabero de tórax.
Considerando que es un paciente con buen estatus performance, ¿no? Tiene un ECOG 0, y el estadio clínico que tiene es un estadio temprano, se podría considerar en primera opción el tratamiento quirúrgico, ¿no? No sé qué opina el doctor Luque. Bueno, buenas noches. Nuevamente, yo sí voy a discrepar un poquito con el doctor Cabero porque obviamente los estudios pivotales, sobre todo el estudio CROSS y el estudio FLOT, sobre todo el estudio CROSS ha demostrado que el tratamiento con quimioterapia y radioterapia como neoadjuvancia no solamente mejora la sobrevida, sino que eleva las tasas de R0 y nos da mayor cantidad de ganglios negativos, hasta 75%, si no recuerdo bien los datos. Por lo tanto, mejora los resultados quirúrgicos finales. Entonces, yo sí, sobre todo tratándose de un tumor T3, hubiera comenzado con quimio-radioterapia, basado en los resultados del estudio CROSS. Claro, de acuerdo con el doctor Luque, considerando que uno de los factores pronósticos también es el R0, ¿no? Eso va a marcar bastante su pronóstico en el paciente. ¿Alguna acotación, doctor Castro? Sí, bueno, buenas noches. Bueno, lo primero que se evalúa en cáncer de esófago es la ubicación, ¿no? Entonces, un esófago, porque tienen las tres ubicaciones tienen manejo diferentes y enfoques diferentes. Y después es el N, si es N positivo y N negativo, para determinar, como yo creo que como primera instancia, si es un N positivo, N negativo, N0, en estudios de imágenes y de preferencia un PEC sería un tratamiento con cirugía como primera opción. Si fuera un N positivo, sí cambiaría un tratamiento de trimodalidad, o sea, quimio-radiocirugía. Ese es más o menos lo que haría. Y una cosa más, acotando un poco lo que habló Paola inicialmente, todos los estudios clínicos que están diseñados actualmente están buscando la respuesta de que sin neoadjuvancia añadir inmunoterapia mejora o no mejora. Uno de estos estudios es el KIGNO 975, que en el hospital lamentablemente no se estuvo llevando, y que la pregunta va a ser eso, o sea, si tú añades inmunoterapia a la neoadjuvancia, mejora la respuesta de los pacientes en fases tempranas de cáncer de esófago, ¿no? Doctor Castro, ¿puedo preguntar? Sí, claro. ¿Iniciarías con solamente quimioterapia, digamos, perioperatoria como el FLOT o quimio-radio? Pero no te olvides, Carlos, de que este es un carcinoma epidermoide. Sí, exactamente. Y la segunda cosa, en cáncer de esófago hay que ver si es un adenocarcinoma y un carcinoma epidermoide. Si fuera un adenocarcinoma de esófago distal, sí necesitaría con FLOT como primera línea. Pero si es un carcinoma epidermoide, yo creo que la primera opción tiene que ser quirúrgica. ¿Y por qué no radioterapia, quimio-radio? Si el estudio CROSS ha demostrado que tiene mayores beneficios en cuanto a tasas de R0, tasas de ganglios negativos y sobrevida global. Como quimio-radio en manejo de ayudante bueno, sí, como te decía. En cáncer epidermoide de esófago. Pero yo creo que ese beneficio de la quimio-radio está dados en los pacientes que son N positivos, más que no en los N negativos. Si fuera N positivo, sin duda, es modalidad de tratamiento, es quimio-radio cirugía, ¿no? Sí. Justo en el chat hay una pregunta que vale la pena realizarla porque sería razonable en este paciente solicitar un PET-CT. No se hizo, pero ¿sería razonable en este contexto? Sería una buena opción. Sí. Incluso un poco los que nos guían las pautas de la minuciosidad que tienes que hacer para hacer los estadiajes. Por ejemplo, en el diseño de neoadjuvancia para cáncer de esófago,
con quimioinmunoterapia, te piden un PET scan de inicio para poder definir el N del paciente. Y los pacientes que son, ¿por qué? Porque sí cambia definitivamente el estadio del paciente y el pronóstico que va a evaluar después la respuesta del paciente como una necesidad de poder tener un estadiaje adecuado del paciente, ¿no? Antes de comenzar el tratamiento. Si tienes el acceso al estudio, creo que sería importante hacerle un PET scan y definir de verdad que es un... Porque la evaluación también del N en esófago también es bien complicada en imágenes. Gracias, Y lo más doctor. probable... Sí, podemos continuar, doctor Cristian, por favor. Bueno, este paciente fue sometido a un tratamiento quirúrgico de inicio, le realizaron una esofaguectomía distal con ascenso gástrico, y dentro de los hallazgos intraoperatorios, a nivel del tercio distal del esófago, se evidenció una tumoración indurada de 6 por 4 centímetros, causando obstrucción total de la luz. Se evidenció además adenopatías de aproximadamente 1.5 centímetros del grupo 2. No carcinomatosis, con un AP, carcinoma epidermoide infiltrante de esófago G3, epicentro a nivel del esófago distal, invadía adventicia, compromiso linfovascular, perineural, ganglios 2 positivos de 41 resecados y borde quirúrgico distal comprometido. Un PT3N1, por tanto tenemos un paciente con carcinoma epidermoide esófago distal, estadio clínico patológico 3B operado R1. ¿Qué es lo que hacemos ahora? ¿Cuál es el tratamiento en este escenario, doctora Malca? Bueno, considerando los hallazgos patológicos, el margen que está comprometido y los ganglios linfáticos, sí tendría indicación de recibir tratamiento adyuvante, ¿no? Con radioterapia. Y también se ha demostrado que también tiene mejores resultados recibir concurrente con quimioterapia, considerando los hallazgos patológicos, ¿no? En esófago, la técnica, ¿qué técnica es la más usada? ¿Cuál la que brinda mejor beneficio? ¿SBRT? ¿Cuál? Ya, va a depender de la localización también, ¿no? Y nosotros, el talón de Aquiles que tenemos ahí en cáncer de esófago es el esófago, que es nuestro órgano de riesgo que tolera las dosis de tolerancia son bajas. Entonces, la técnica que nos permite proteger y concentrar la dosis de radiación, en estos casos es la técnica del IMRT, ¿no? Esa técnica nos permite, o también la técnica de BIMA, nos permite localizar la dosis a la región del tumor y proteger al máximo la dosis de tolerancia de los pulmones y también del corazón, ¿no? Que es la dosis que toleran la dosis más baja, ¿no? Siempre hay discordancias en los casos cuando presentamos nosotros en el departamento y nuestro talón de Aquiles es ¿no? El corazón. Considerando que el campo de radiación para cáncer de esófago es grande, ¿no? Porque según el drenaje de extensión que se extiende este tumor en las capas, nosotros tenemos que dar un margen por lo menos de 3 a 4 centímetros y el campo es grande. Ese es el problema, ¿no? El campo de radiación que nosotros tenemos en cáncer de esófago son campos grandes y bueno, la técnica 3D que se utiliza generalmente son campos, son 3 campos, son anterior y posterior, y no nos permite proteger mucho el corazón, ¿no? Doctor Castro, no sé si tiene algún comentario. Sí, entonces, esto responde a la pregunta de Carlos, o sea, este es un paciente insuficientemente estadiado, entonces, donde era un N1 de inicio. Entonces, en este grupo de pacientes, en los cuales el PEC es un estudio que debe ser hecho para determinar el estadio clínico del paciente, entonces no era un N0, sino era un N1, donde sí, pues el beneficio de la trimodalidad de tratamiento, QTRT, cirugía, era el manejo, ¿no? Y acá vamos a hacer al revés, ¿no? O sea, primero cirugía y después quimioradio, ¿no? Sí, gracias. ¿Podemos continuar, doctor Cristian? Una pregunta, doctora, para la doctora Malca. Sí, doctor. ¿Le dan radioterapia
al esófago con foco a la anastomosis esófago-gástrica o le dan al lecho quirúrgico? A ver, me explico. La anastomosis queda generalmente casi a nivel cervical, ¿no es cierto? Bien alta. Y el ganglio positivo estuvo por debajo del diafragma. Entonces, la adyuvancia con radioterapia, ¿a dónde va? ¿O va todo el mediastino? Claro, se tendría que coger los grupos de riesgo, de alto riesgo, ¿no? El drenaje linfático de alto riesgo, de acuerdo a la localización del tumor. Claro, pero en este caso tenemos dos focos, digamos. Tenemos un R1, o sea, un margen positivo, que está en el tórax superior, y tenemos un ganglio positivo por debajo del diafragma. ¿Cómo hacen en estos casos la radioterapia? En este caso se tendría que incluir por alto riesgo de recurrencia esa zona, o sea, el campo sería grande. Y para el doctor Castro, ¿no sería más beneficioso darle quimioterapia? En esos casos se tendría que valorar riesgo-beneficio, ¿no? Por la toxicidad y por la extensión del campo. Bueno, sale de lo común, porque no es lo común encontrar en estos casos dos lesiones, una proximal y una distal. Tendría que discutir en forma conjunta y multidisciplinaria, ¿no? Porque no es lo común. Carlos, ¿este paciente es un R1 o un R2? No conozco el caso, pero... No, pero es un paciente con enfermedad residual. En Sí, la con margen cirugía. positivo. Margen R1 positivo, es. R1. Claro, entonces es un R1 que tiene que ir a quimiorradiación, ¿no? Que sería lo que le tocaría al paciente. Claro, pero la pregunta, yo te pregunto, ¿y porque tiene ganglio positivo, no va también a adyuvancia con quimioterapia? Claro. Pero ahí, si después de la quimio-radio le dan más quimioterapia, no. No. No, porque no hay más beneficio darle más quimioterapia después de la quimio-radioterapia. Pero a ver, discúlpeme que sea tan insistente, pero cuando uno da neoadyuvancia por quimio y radioterapia, lo da con el tumor in situ, Sí. ¿cierto? En este caso, la radioterapia, me imagino que ha sido dada arriba, en el tórax superior, por el margen positivo. ¿Qué pasa con la enfermedad metastásica por debajo del diafragma? Claro, ¿qué le das después del tratamiento? Bueno, hay un régimen, que es el régimen que usa Folfos, que le das quimio-radio con la radioterapia y después se recibe Folfos. Hay un régimen que se usa platino furacilo, que lo usas durante la quimio-radio y le mantienes después de hacer uno o dos cursos más después de la adyuvancia. Y la quimio-radio definitiva, que es solamente quimioterapia y radioterapia, que es carfentanil plaquitaxel asociado a la radioterapia en forma semanal. Vamos a continuar. Entonces, este paciente recibió quimio-radio concurrente, recibió 4.500 centigrados en 25 sesiones, 180 centigrados por sesión, a anastomosis esofágo-gástrica, concurrente con carboplatino 2-AUC y paclitaxel 50 miligramos metro cuadrado semanal por 5 semanas. Luego tuvo una revelación de enfermedad en agosto. Este tratamiento fue en mayo del 2018 y en agosto tiene la revelación de enfermedad donde los exámenes de extensión en tórax, abdomen y pelvis son negativos. Este paciente pasa a observación. Se mantiene en observación y en agosto, un año después, dentro de sus exámenes de extensión, el paciente no estaba sintomático, pero se solicitan exámenes de extensión anual y le piden una tomografía de tórax, abdomen, pelvis, donde evidencian lesiones a adenopatías metastásicas en la base del hemicoide izquierdo, a nivel intercabo-aórtico, paraórtico, retroperitoneal, en cadena ilíaca proximal izquierda, y como vemos ahí, esos eran los tamaños, ¿no? Se biopsia la adenopatía cervical y concluye un carcinoma epidermoide que sugiere que es una recurrencia de la enfermedad. Entonces, esta siguiente pregunta es dirigida para el doctor Taxa.
ante una evidencia de un paciente con un cáncer epidermoide de esófago distal recurrente, ¿existen marcadores tumorales eficaces? Considerando, por ejemplo, el análisis del PDL1, inestabilidad microsatelital, de repente la utilidad del CPS. ¿Nos podría comentar, doctor? Claro que sí. Bueno, en principio, gracias por la invitación y la verdad que un caso bastante interesante, ¿no? Voy a retroceder muy brevemente desde el inicio. Este es un paciente varón de 70 años de edad, sin ningún factor de riesgo, porque es un paciente que aparentemente no es fumador, no hay ningún antecedente epidemiológico que denote un carcinoma escamoso en el tercio distal, ¿no? Donde probablemente los carcinomas escamosos sean los menos frecuentes, ¿no? Tomando en consideración que el cáncer de esófago son dos enfermedades fundamentalmente las que se pueden dar ahí, las mucho más frecuentes, los carcinomas escamosos y por otro lado los adenocarcinomas, y que tienen comportamientos biológicos completamente diferentes. Pero bueno, regresando al punto actual, en el que tenemos un carcinoma epidermoide del tercio distal en un paciente sin aparente factor de riesgo. Bueno, ya se ha concluido el diagnóstico anatomopatológico de un carcinoma epidermoide, no suele ser difícil. Este es un carcinoma epidermoide que por el TNM que le han asignado, pues ha sobrepasado la capa muscular y está comprometiendo la adventicia, y se ha detectado de que tiene ganglios metastásicos. Bueno, no especifican si hay o no extensión extranodal en los ganglios metastásicos. Ahora estamos ante el escenario después de un tratamiento adyuvante, en la aparente recurrencia. Naturalmente, patología desde ese punto de vista, el armamento que tenemos más a la mano es la inmunistoquímica. Podríamos hacerle algunos marcadores, como por ejemplo el CERV2, ¿no? El CERV2, para un pequeño grupo de tumores que pueden expresar estos marcadores, tienen alguna opción de tratamiento. Hemos visto que en realidad el porcentaje de positividad de estos carcinomas escamosos es muy pequeño, 1.5 apenas por ciento de los pacientes, y ahí lo que valoramos por inmunistoquímica es cuánto marcan, ¿no? La marcación va de 0 a 3 cruces, donde 3 cruces se considera como positivo y no requiere un estudio molecular y se le da el tratamiento directo. Y cuando tenemos 2 cruces es lo que le llamamos algunos borderline, otros le ponen dudoso, en la que tiene que ir a un estudio complementario molecular para confirmar si eso es verdaderamente positivo o no y tiene opción de tratamiento. Y lo otro es lo que también la doctora Montenegro expuso en su presentación, que es el uso del PDL1. Se puede utilizar por inmunistoquímica el PDL1, que es un marcador de inmunistoquímica. Esto no hay por biología molecular, en la que se evalúa la positividad también igual en las células tumorales de membrana, y hay que evaluar el porcentaje de positividad. Algunos tumores son positivos a partir del 1% para adelante, otros, como en el caso del esófago, se considera positivo cuando son a partir del 10% de las células tumorales para adelante. Naturalmente hay tumores que son poco expresores, otros que tienen una expresión bastante alta. Cuando uno tiene una expresión mayor del 50%, se espera una mejor respuesta que aquellos que tienen una positividad por debajo del 50%, ¿no? Entonces, básicamente es lo que podríamos hacer desde el punto de vista de inmunistoquímica en este caso, y es lo que tenemos a la mano los patólogos. Muchas gracias, doctor. Podemos continuar con el caso. Bueno, a la patología fue una biopsia que se hizo el estudio del CPS50 PDL1. Entonces, ante estas características patológicas, un carcinoma epidermoide recurrente de esófago distal, doctor Castro, ¿qué opciones de tratamiento sistémico tenemos en este escenario? ¿Cuál sería el rol de la inmunoterapia, ¿no? Un poco aclarando ya lo que la doctora Paola habló en la presentación. Y dirigiéndonos a usted por ser parte del equipo de investigación que realizó el estudio de inmunoterapia en cáncer de esófago
cáncer de esófago avanzado, ¿no? Claro, bueno, bueno, la opción de tratamiento en primera línea sería darle quimioterapia asociado a inmunoterapia. Sería la utilización del estudio Keynote 590 usó platino, fluoracilo, pembrolizumab y pembrolizumab después de 6 cursos, después pembrolizumab de mantenimiento hasta 2 o 3 años después del tratamiento. Si tienes acceso al estudio, al tratamiento de pembrolizumab, habría que evaluar la expresión del PDL1, del CPC. El estudio Keynote demostró mejores resultados en los pacientes que tenían carcinoma epidermoide y que tenían una alta expresión de CPC. Que sería la indicación, pero tienes varios escenarios ahí que darle, ¿no? Si no tienes inmunoterapia, es el uso de folfos, de capos, de capecitabina con irinotecan o de platino fluoracilo, ¿no? Dentro de la zona de manejo. Yo creo que todos los pacientes que tienen que van a hacer inmunoterapia, en lo posible, tienen, a pesar de que en los estudios tienen respuestas en los cuales la expresión de PDD1 no está, o sea, puede ser baja y hay respuesta. Pero yo creo que como la demostración clínica, la demostración en los estudios clínicos demuestran de que la expresión de PDL1 va a determinar una mejor respuesta y un mejor beneficio, el beneficio de los pacientes va a estar dado en los altos expresores de PDL1, ¿no? En este caso, el Keynote evalúa CPC, más de 10, los estudios con Ivo evalúan PDL1, expresión 1, porcentaje de expresión, y deben al final, supongo que se llegará a un consenso de cuál va a ser la mejor forma de evaluar la expresión de PDL1 y cuándo se va a considerar bajos expresores, expresores bajos, expresores normales o no expresores del PDL1, ¿no? Para ver en quién se benefician los pacientes. Con respecto a mi experiencia en el estudio, enrolamos creo que casi 14 pacientes, casi más o menos 14 pacientes. Bueno, es un estudio ciego, o sea, supuestamente no se sabe quién recibe inmunoterapia y quién no recibe inmunoterapia. Y una de las cosas que he visto en los pacientes que reciben inmunoterapia y que te puede decir en su grupo sin romper tu ciego, quién es el que está recibiendo tratamiento y no, son la asociación a alteraciones de la tiroides, hacen hiper o hipotiroidismo, casi todos. Lo que entran en respuesta, los que entraron en respuesta y que se suponen que han recibido el tratamiento de inmunoterapia, que les tocó el vaso de inmunoterapia. Y la otra cosa importante también en los estudios clínicos es que tiene que diferenciarse, y yo creo que es lo que están viendo en los últimos que estamos participando, que el cáncer de esófago son dos cosas diferentes, el adenocarcinoma y el carcinoma epidermoide. Y que la adenocarcinoma y la adenocarcinoma gastroesofágica debe estar en el grupo de cáncer gástrico, porque después, para analizar los resultados, toda la información tiene que separarse para ver qué grupo corresponde a qué cosa. Y eso ha sido un gran inconveniente en el desarrollo de todos los estudios clínicos en el uso de inmunoterapia, ¿no? Sobre todo en la parte de esófago. Gracias, doctor. ¿Podemos continuar? Bueno, para finalizar el caso, este paciente, presente toda la diapositiva, doctor. Gracias. Ante la recurrencia, inicia inmunoterapia asociada a platino 5FU. Lo recibe por 6 cursos, luego alcanza una respuesta parcial. Luego el 6º curso alcanza enfermedad estable, tuvo como efectos adversos disfagia de grado 1, emesis de grado 2, manejables, que no fue necesario detener el tratamiento, y luego ha recibido hasta la actualidad, después del 6º curso, solo pembrolizumab con 5FU y mantiene respuesta estable luego de 18 cursos de tratamiento. Entonces vemos cómo este paciente, que hemos conocido la historia de su enfermedad desde el inicio, cómo fue manejado, actualmente sigue vivo con la terapia de inmunoterapia asociado a quimioterapia, ¿no? Entonces vemos el beneficio que le brinda hasta la actualidad, después de aproximadamente casi 2 años, 18 meses, un poco más. No sé si
desean hacer algún comentario o alguna pregunta adicional. Antes quiero agradecer las preguntas que están colocando o los comentarios que hacen en el chat, que son bastante pertinentes. Y no sé si hay alguna pregunta adicional. Bueno, doctor Cristian, creo que hemos concluido con la discusión del caso. Agradezco a los panelistas y le doy paso a usted para despedirnos, doctor. Sí, nuevamente gracias a todos los expertos en el tema por la discusión del caso, a la doctora Mariana Serrano por la presentación también, y a todos los presentes, más de 80 a esta hora es bastante importante. Agradecer nuevamente a la Sociedad de Cancerología por la oportunidad y muy buenas noches a todos. Hasta la siguiente oportunidad. Gracias.